Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, el tema de hoy que vamos a ver son las sales binarias. Vamos a ver la formulación y vamos a ver la nomenclatura de las sales binarias. Pero bueno, ¿qué es una sal y qué es binario? ¿Sí? Empecemos por ahí. Una sal, cuando hablamos en química, una sal se forma con un ácido y una base. Un ácido y una base, cuando reaccionan, generan una sal y generan agua. ¿Sí? Si nosotros tenemos un ácido, por ejemplo, ácidos que estuvimos viendo hasta el momento son los hidrácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido fluorhídrico. Si nosotros mezclamos un ácido fluorhídrico con una base, que las bases eh, son alcalinos, tienen un pH alto, que ahora vamos a ver qué es el pH, justamente van a reaccionar y van a dar una sal y van a dar un residual de agua. Cuando hablamos de sal, seguramente se nos viene a la cabeza, lo primero que se nos viene a la cabeza es sal de mesa. Bueno, eso es cloruro de sodio. Eso es una sal. Pero hay muchas sales, porque tenemos muchos elementos. Existe el cloruro de potasio, el cloruro de calcio, el cloruro de magnesio. Después tenemos otros compuestos que no tienen cloruro, como por ejemplo el bromuro en vez de cloruro, sino el bromuro de sodio, el bromuro de potasio. Bueno, hay un montón de sales porque tenemos un montón de metales y no metales. Una sal va a estar formado por un metal más un no metal. Y en esa sal, si en caso que sea binaria, no va a haber presencia de oxígeno. Bueno, ¿qué es un ácido y una base? Hasta ahora vimos los ácidos que son los hidrácidos. ¿Pero en qué diferencia un ácido y una base? Lo diferencia en el pH. El pH significa potencial de hidrógeno, ¿sí? La P de potencial y la H de hidrógeno. El pH es una escala que va de 0 a 14 y según el número que tenga el compuesto nos va a decir qué tan ácido es o qué tan básico es. Cuando el pH es menor a 7, estamos hablando de un pH ácido. Menor a 7, ácido. Mayor a 7, básico o pH alcalino. ¿Qué pasa con el 7? Cuando es 7 el pH estamos hablando de un pH neutro, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico nos dicen que es un ácido, por lo tanto va a tener un pH menor a 7. El pH del ácido sulfúrico es 1. Por ejemplo, el jugo de limón. Nosotros cuando tomamos una limonada que no está azucarada o exprimimos un limón o una naranja, justamente, o un pomelo, tiene un carácter ácido. ¿Por qué? Porque tiene un pH de 3. Fíjense, es menor a 7 el pH, por lo tanto es más ácido. A menor pH, más ácido va a ser el compuesto. A mayor pH, más básico. Por ejemplo, la leche. La leche tiene un pH de 6. La leche es ácido. La mayoría de los alimentos, o casi todos los alimentos, son ácidos. El único alimento que no es ácido es el huevo, sí que es básico. Cuando tenemos pH 7, es un pH neutro. ¿Quién tiene pH 7? El pH 7 lo tiene el agua, ¿sí? El agua destilada. No el agua que consumimos, no el agua que sale de la canilla. ¿Por qué? Porque el agua que sale de la canilla o el agua mineral que consumimos tienen otros compuestos. Por ejemplo, sodio, potasio. Todos esos compuestos van a hacer que suba el pH. Por lo tanto, un agua mineralizada o un agua de la canilla va a tener un pH mayor a 7 porque tiene diferentes compuestos, diferentes metales. Por ejemplo, pH 8 es el agua de mar. ¿Sí? El agua de mar, al tener diferentes sales, es un compuesto básico o alcalino. pH 11 es el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco es un agente de limpieza. Tiene un pH 11, por lo tanto es un pH alcalino básico. El amoníaco es básico. Y después tenemos un blanqueador, por ejemplo, que puede ser hidróxido de sodio o soda cáustica, que tiene un pH de 13. ¿Sí? Por lo tanto, a un pH mayor a 7 estamos hablando de un pH básico, de un elemento básico. Menor a 7 estamos hablando de un elemento ácido. Y cuanto más esté más cerca del 14 va a ser más básico. Y más cerca de 0 va a ser más ácido.
Por lo tanto, si tiene un compuesto con un pH de 6 y otro compuesto con un pH de 4, el que tenga pH de 4 va a ser más ácido. Y que tenga el pH de 6 va a ser más básico que el de pH de 4. ¿Sí? A menor número más ácido, a mayor número más básico. Vamos a ver un ejemplo de la reacción ácido más base, sal y agua. Por ejemplo, un ácido que vimos es el ácido clorhídrico, ¿sí? Es un hidrácido. Las bases no las vimos aún, pero puede ser, por ejemplo, este compuesto. Este compuesto se llama hidróxido de sodio y es una base, ¿sí? Tiene un pH de 13. Por lo tanto, tenemos el ácido clorhídrico con pH de 1 y hidróxido de sodio con pH de 13. Esto me va a dar, van a reaccionar y me va a dar este compuesto, el cloruro de sodio. Fíjense, el no metal que no es hidrógeno se unió al metal que no es hidrógeno ni oxígeno y formó el cloruro de sodio. Y el OH más este H me va a dar, como tengo 2H y un oxígeno, me va a dar este compuesto, H2O, que es agua. Fíjense, tenemos un ácido, una base o un álcalis, una sal y el agua, ¿sí? Esto se llama, es una reacción de neutralización o reacción de formación de sales. Bien, tenemos tres tipos de sales, las binarias, las ternarias y las cuaternarias. Si nos acordamos la nomenclatura, cuando tenemos el prefijo bi o di, estamos hablando de dos. Ter de 3 y quater, hablamos de 4. ¿Qué es 2, 3 y 4? Bien, una sal binaria significa que está formada por dos elementos. ¿Sí? Tiene dos elementos. Las ternarias tienen 3 elementos y las cuaternarias tienen 4 elementos. Por ejemplo, el caso anterior que vimos del cloruro de sodio es una sal binaria. ¿Cuántos elementos contamos? Tenemos un sodio y un cloro, por lo tanto son dos elementos diferentes. Es una sal binaria. Un ejemplo de ternaria podría ser el ácido sulfúrico. Fíjense, tenemos tres elementos diferentes, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Como tenemos tres elementos diferentes, es una sal ternaria, ¿sí? Tiene tres elementos. Tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Tenemos tres. No importa que haya 4 oxígenos ni 2 hidrógenos, sino vemos tres elementos diferentes. Y una sal cuaternaria va a ser cuando tenemos 4 elementos diferentes. Vamos a hacerlo con calcio, no, vamos a hacerlo con sodio. Este es el bicarbonato de sodio. Tenemos un sodio, un hidrógeno, un carbono y tenemos 3 oxígenos, pero tenemos otro elemento, o sea, tenemos 4 elementos diferentes, ¿sí? Tenemos un sodio, un hidrógeno, un carbono y un oxígeno. Como son 4 elementos diferentes, va a ser una sal cuaternaria. Bien, vamos a practicar lo que es la nomenclatura. Recuerden que tenemos tres tipos de nomenclatura, por atomicidad, por stock y tradicional. Veamos el primer caso. Tenemos un hierro con 2 cloros. Recuerden que la atomicidad lo que tenemos que hacer es contar cada átomo, ¿sí? Cada átomo cuesta en la atomicidad. ¿Cómo se nombran las sales binarias? Bien, se van a nombrar, el no metal se va a nombrar uro. Por ejemplo, un cloro va a ser cloruro. Como va acompañado de hierro, va a ser cloruro de hierro. Pero como es por atomicidad, tenemos que decir cuántos cloros tenemos. Como hay 2 cloros, el nombre va a ser dicloruro de hierro. Dicloruro de hierro. Fíjense, usamos la palabra uro para denominar al cloro en la sal binaria. Y la palabra di porque tenemos 2 cloros. Por lo tanto va a ser dicloruro de hierro. ¿Cómo va a ser el stock? El stock va a ser cloruro de hierro. Y en 3 paréntesis vamos a poner el estado de oxidación del hierro. Si hacemos la regla cruzada, este va a ser más 2 y este va a ser menos 1. Porque acá hay un 1 y acá hay un 2. Va a ser 2 más.
Entonces, 2 palitos, ¿sí? En números romanos. Y por último tenemos la tradicional. La tradicional va a ser cloruro, porque es un compuesto de cloro. Y como el hierro está usando el estado de oxidación 2 y tiene 2 y 3, como está usando el más chico, va a ser cloruro ferroso. Va a usar la nomenclatura oso, cloruro ferroso. Vamos al siguiente caso. Tenemos bromo y magnesio. Como tenemos dos bromos, vamos a llamarlo di, porque hay dos. Bromuro, terminación uro porque es una sal binaria, de magnesio. ¿Cómo es la nomenclatura de stock? Va a ser bromuro de magnesio y entre paréntesis el estado de oxidación del magnesio. Vamos a hacer la regla de las diagonales. 2 arriba, acá hay un 1, así que acá un 1 menos. Por lo tanto el magnesio tiene 2, así que 2 palitos. Y la nomenclatura tradicional va a ser bromuro, pero el magnesio tiene un solo estado de oxidación, por lo tanto va a terminar en ico. Así que va a ser bromuro magnésico. Vamos con otro ejemplo. Azufre y hierro. Bueno, tenemos 3 azufres. El azufre se nombra como sul, ¿sí? Sulfuro. Así que como tenemos 3 azufres va a ser sulfuro, ¿sí? Terminación uro porque es una sal. Sul viene de azufre, trisulfuro de hierro. Acá escribimos sulfuro de hierro y entre paréntesis tenemos que poner el estado de oxidación del hierro. Hacemos las reglas de las diagonales. El 3 que está acá pasa acá arriba y el 2 que está acá pasa acá arriba. Así que me queda 3 más. Va a ser 3 palitos. Y la tradicional va a ser sulfuro. Y acá el hierro se nombra como ferro. Y tenemos que ver si va a usar el ferroso o férrico. En este caso el estado de oxidación del hierro es 3. Por lo tanto es el más alto. El hierro tiene 2 y 3. Como está usando el 3 va a ser sulfuro férrico. ¿Sí? Terminación ico. Sulfuro férrico. Y por último tenemos sodio y flúor. El flúor se va a denominar como fluoruro. O podemos ponerle, perdón, adelante si quieren, monofluoruro de sodio. En este caso va a ser fluoruro. Acá hay un 1, acá hay un 1. Así que el sodio va a ser más 1. Fluoruro de sodio 1. Y el nombre tradicional va a ser fluoruro y como el sodio tiene un solo estado de oxidación que es 1, va a ser terminación ico. Fluoruro sódico. Así es como se resuelve la nomenclatura de sal binaria. Importante. Para nombrar a la sal, al no metal lo nombramos con uro. Terminación uro. Y después ponemos di, tri, pent, según la cantidad de átomos de no metal haya. En este caso hay 2, por eso ponemos di. Para el stock ponemos la terminación uro, el compuesto, el elemento no metal que es bromo, y a lo último ponemos el estado de oxidación del metal, en este caso el magnesio 2. Y la tradicional ponemos bromuro, igual que stock, pero al nombre del metal lo vamos a poner según si es hiposo, oso, ico o perico, ¿sí? Según la cantidad de estado de oxidación y según qué estado de oxidación esté usando. Bueno chicos, espero que se haya entendido y cualquier duda me pueden escribir por la plataforma. Nos vemos pronto.